Que Dios esté hablando ahí a nuestras vidas, y quiero invitarle a que abran ahí en sus Biblias en el Evangelio de San Lucas. Una gran parte de nuestro mensaje va a estar ahí en ese Evangelio, el Evangelio de Lucas. Para los más nuevos, Lucas era un doctor, un médico, y acompañó mucho al apóstol Pablo durante su ministerio, haciendo de médico personal, ¿no? Y de él vamos a estar aprendiendo en esta mañana, ahí en el capítulo 10, si puede ver por favor, Evangelio de Lucas, el capítulo 10, y comenzamos a leer versículo 38. Pues así dice la palabra de Dios: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado de que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Dice este verso 42, pero solo una cosa es necesaria. Y de eso hablaremos en esta mañana, de una cosa, solo una cosa. Ese va a ser nuestro tema, una cosa, solo una cosa. Dice Jesús, una cosa es necesaria, es comunión con Dios. Aquí tenemos un hogar en Betania. Este era el lugar preferido del Señor Jesús, y esta era su familia preferida, que estaba compuesta, hasta donde sabemos, por dos hermanas, Marta y María, y el varón de la casa se llamaba Lázaro. El Señor tenía una gran amistad con ellos y llegó ahí a ese lugar. Y ahí Marta se ve que era de la que le gusta tener la casa limpita y en orden, y el Señor llegó sin anunciarse. Algunas cosas quizás estaban fuera de lugar. Y Marta comenzó a tratar de poner todo en orden, pero María, su hermana, al ver que estaba Jesús, no quiso perder la oportunidad y se echó a sus pies y oía la palabra, dice el texto. Y ahora ahí está Marta con una actitud quejosa. En vez de disfrutar de la presencia del Señor, se estaba lamentando y exigía que su hermana le ayudara en la limpieza, en poner en orden la casa. Pero el Señor, cuando entra en una vida o en un hogar, no entra a criticar a ver qué cosas están en orden o no. El Señor quería tener comunión con ellas. María aprovechó la comunión. Marta estaba ocupada en sus quehaceres. Este cuadro familiar tiene mucho que ver con nuestras vidas, porque nosotros también estamos involucrados en muchos quehaceres y nos privamos de tener comunión con Dios. Tenemos muchas ocupaciones y tenemos muchas preocupaciones y no tenemos tiempo para Dios. No sabemos elegir la buena parte como lo hizo María. Jesús dijo, ella eligió la buena parte. Ella comprendió que lo importante en la vida es estar al lado de Dios. Jesús es Dios, dice la Biblia. Y María eligió la buena parte. Me gusta eso. Dice, sentada a los pies de Jesús, oía su palabra. ¡Qué privilegio! Que podamos estar ahí cerca del Señor, a los pies del Señor, escuchando su palabra. Pero nosotros no tenemos tiempo. La vida de la ciudad, esta selva de cemento, nos atormenta. Estamos muy ocupados en las cosas materiales, en los vaivenes de esta vida, en los vaivenes del mundo. No tenemos tiempo para Dios. No disfrutamos de la buena parte. Nosotros estamos aquí, hermanos, en una batalla con las preocupaciones. Preocupado que se vence la luz, preocupado que se vence el gas, preocupado de pagar el seguro del auto, preocupado de pagar el cable. Tenemos tantas preocupaciones. Algunas madres
Mi padre es tan preocupado que comienzan las clases y hay que comprar los útiles para los chicos y todo es caro y todos los precios están por las nubes. Hay muchas preocupaciones que tenemos y esa batalla la estamos perdiendo y no estamos dedicando tiempo a Dios. No estamos a los pies del Señor escuchando su palabra. Los vaivenes de la vida nos han vuelto como adictos a este sistema. Somos como esclavos de este sistema. No somos personas libres, por eso nuestras vidas están empantanadas. No aprendemos. No crecemos en las cosas de Dios porque estamos afanadas en las cosas de esta vida. Estamos como Marta, turbada, una mujer que había perdido la paciencia, que había perdido la paz y hasta quizás estaba al borde de tener una actitud descontrolada, pero Jesús dijo a ella y a nosotros, una cosa es necesaria. Una cosa es necesaria y esta es tener comunión con Dios. Deberíamos nosotros identificarnos con María y elegir la buena parte, estar a los pies de Dios, estar a los pies de Jesús y escuchar su palabra. En segundo lugar, una cosa, solo una cosa, de esto vine a hablar en esta mañana, una cosa, solo una cosa. Aquí en Lucas, hacia atrás ahora, en capítulo 7, Lucas el capítulo 7 versículo 36, aquí tenemos la segunda historia, la segunda lección en esta mañana. Lucas el capítulo 7 verso 36, dice la palabra de Dios que uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba los pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Y entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Aquí está nuestra frase, Simón, una cosa tengo que decirte. Simón, es importante que aprendas esta lección. Ubiquémonos ahí en la historia. Una casa, un fariseo, muchos invitados, la casa llena. Y ahora llega Jesús. Este era un ambiente dominado por hombres. No era como la casa de Betania donde estaban las mujeres. Ahora aquí la mayoría era hombres. Y apareció alguien sin invitación, sin haber recibido la tarjeta. La Biblia dice que esta era una mujer pecadora. Y ahora allí estaba Simón, enardecido. Hacia adentro hablaba a sí mismo y dice, si este fuera profeta entendería que esta es una mujer pecadora. En la cultura judía había tres clases de mujeres: las vírgenes, las casadas y las pecadoras. Así que esta mujer no era virgen, esta mujer no estaba casada, esta mujer era de la clase de mujeres pecadoras. Y ahora estaba allí en un ambiente de hombres. Yo no voy a profundizar mucho en el tema, pero aquellos que les gusta meterse en la internet pueden buscar un mensaje que prediqué hace unos años que se llama Una mujer pecadora en el culto de los hipócritas. Una mujer pecadora en el culto y ahí explico en profundidad esta historia. Ahora solo voy a decir algunas cosas. Los fariseos eran gente dominada con aires de superioridad. A todos los miraban de arriba. Ellos se sentían los más inteligentes, se sentían las personas más importantes, se sentían lo sábelo todo. Eran la gente de la alta sociedad, eran religiosos, eran políticos. Esta gente miraban a todos desde arriba. Era gente que estaba gobernada su corazón por la hipocresía, por la falsedad. Eran gente que aquí esto no era una reunión de hermanos, esto era una reunión de verdugos. Era gente con sentimiento criminal que podrían crucificar a cualquiera en el momento.
La mirada de estos hombres estaba puesta en esta mujer. De sorpresa apareció, vio la oportunidad de acercarse a Jesús, seguramente pensando en la oportunidad de comenzar una vida nueva, de escuchar a Jesús, nacer de nuevo y empezar a caminar en una nueva vida que valiera la pena vivir. Era una mujer seguramente con su alma destrozada, con su corazón malherido de tanto pecado, y vio la oportunidad y tomó allí un poco de alabastro y puso perfume y vino a ungir los pies de Jesús. Su trabajo es silencioso, no entró tocando trompetas ni tambores, solamente vio a Jesús y se echó a sus pies, igual que María en Betania. Se puso a los pies de Jesús y sin mediar palabra se puso a llorar, porque vio que Dios no le rechazó. Ahí estaba Jesús quieto, permitiendo que esta mujer llorara sobre sus pies y con sus cabellos enjugara sus pies. Era algo deshonesto, muy mal visto que una mujer se soltara el cabello en la cultura judía. De modo que esta mujer estaba pasando algunos límites allí y los fariseos estaban escandalizados con lo que estaban viendo. Estos verdugos la querían crucificar, la querían fulminar ahí nomás, pero como era Jesús, la hipocresía llegaba hasta ahí. No decían nada, pero Dios que ve los corazones notó que Simón, el dueño de la casa, dentro de él le estaba diciendo, dice, si este fuera profeta, entendería qué clase de mujer es esta pecadora. Y entonces Jesús dice, un momento Simón, ven aquí, tengo algo que decirte, una cosa tengo que decirte. Ahora mire qué es lo que le dice Jesús, observe conmigo. Versículo 41, el Señor le empieza a contar una historia a Simón porque quería que aprendiera dos cosas en la lección, lo que era el perdón y lo que era misericordia. Dos lecciones le quería dar Jesús, por eso le dijo, una cosa tengo que decirte, debes aprender lo que es el perdón y debes aprender lo que es la misericordia. Y entonces le cuenta esta historia, observe lo que dice. Verso 41 dice, un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues cuál de ellos le amará más. Esa era toda la lección. Vamos de nuevo. Dice Jesús, una cosa tengo que decirte. Un hombre tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios. Recuerden que un denario era el promedio del salario de un día, o sea que le debía el sueldo de más de un año, de casi un año y medio. Y había otro que le debía 50 denarios. Pero el hombre dijo, listo, les voy a perdonar a los dos. Y entonces, ¿quién de esos dos iba a amar más? El que le debía más, ¿verdad? Que veía como imposible pagar esa deuda. Y esta es la lección que Jesús le dijo a Simón. Dice, una cosa tengo que decirte, aprende tú y tus hermanos fariseos representan el de la deuda menor. Ustedes se sienten que no deben nada, casi nada, 50 denarios. Y esa mujer pecadora está en ese precio de 500 denarios. Ella tiene una deuda tremenda, una deuda impagable. Ella está metida en un problema imposible de salir. 500 denarios. Y ahora los dos son perdonados. ¿Y quién ama más al perdonador? ¿Quién ama más a Dios? La Biblia dice que aquel que mucho peca, una vez que conoce a Cristo, ese mucho ama. Cuando uno mucho peca, claro que sí, después mucho ama. Estos fariseos tenían sus corazones inyectados del veneno del pecado. Ellos estaban cargados de odios, de amarguras, de resentimiento. Ellos solamente amaban a los de su clase. No podían entender cómo esa mujer estaba allí. Y ahora Jesús le estaba dando la atención a esta mujer. No la estaba expulsando. Los fariseos decían que se dé cuenta y que la eche de una vez de esta casa. Ellos no se animaban a hacerlo porque Dios estaba ahí en ese lugar. ¡Wow! Pero Jesús, lo que ellos desprecian son los que Dios ama.
¿Y cuántos de nosotros hemos sido a veces quizás rechazados en la familia, rechazados en la sociedad, pero Dios en su amor nos recogió? Dice uno de los salmos, dice que aquel que puede ser abandonado por su padre y por su madre, pero con todo Dios le recogerá. Y aquí está una mujer pecadora, una mujer delante del Señor Jesús. Estos fariseos, estos hipócritas, esta gente, hermanos, que eran como fumigador de males, Allí, hermanos, los fumigadores pasan ahora en avionetas, a veces allí en unos camiones, y fumigan todo, y aquello es un humo que arrasa con todo. Y estos eran como fumigadores, los que no eran de su clase los fumigaban, pero para sus males, para su contaminación no usaban ni siquiera ni lisofor, ni lavandina, ni detergente. Ellos se ocupaban de los males ajenos, no de los propios. Ellos miraban el pecado de los otros, eran incapaces de mirarse a sí mismos, de cuánto veneno el diablo había inyectado en su vida a través del pecado. Y eso es lo que necesitamos aprender, no tener la conducta del fariseo, no sentirnos superiores a otras personas, no sentirnos más inteligentes, no sentirnos mejores, no sentirnos más santos. Tenemos que mirar al prójimo como un igual. Esa cultura de los fariseos nunca fue aprobada por Dios. Por eso Jesús dijo estas palabras, dice: guardaos de la levadura de los fariseos, lo cual es la hipocresía. Eran gente de doble vida, en público parecían vidas luminosas, pero en lo íntimo eran vidas que se movían en tinieblas. En público parecían súper santos, en la intimidad eran grandes pecadores. Estos eran los fariseos, esto es lo que no debemos ser nosotros. ¿Quiere ver cómo termina esta historia? Obsérvela conmigo, por favor. Ahora dice aquí la palabra de Dios, versículo 43. Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. La deuda grande, los 500 denarios, muchos pecados le son perdonados, dice aquí el Señor Jesús, porque amó mucho, más aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Qué frase que conmueve esa. Porque esa frase nos trae recuerdo a nosotros el día que Jesús perdonó nuestros pecados. Esa mujer allí, hermanos, aquellas miradas eran como puñales que se le clavaban. Aquella reunión de hombres hipócritas, ese culto de verdugos que le deseaban el mal, que un rayo la partiera por la mitad ahí en ese momento. Y de pronto escucha esa frase dulce y maravillosa: mujer, tus pecados te son perdonados. Oh, nos hace recordar aquella mujer que fue sorprendida en adulterio, recuerdan, y todos querían apedrearle, todos querían matarla. Y Jesús le dijo: aquel que está sin pecado que tire la primera piedra. Y cuando levantó la mirada no vio a nadie. Y Jesús le dice a la mujer: ¿dónde están los que te acusaban? No hay ninguno, Señor, ni yo te acuso. Vete y no peques más, le dijo Jesús. Es lo mismo, tus pecados te son perdonados. Qué alivio cuando supimos por la Biblia que la sangre preciosa de Cristo, de la que hemos cantado en esta mañana, nos limpia de todo pecado. Qué lindo el saber que Dios ha perdonado nuestros pecados, pero eso no nos da licencia para pecar, hermano. Eso no nos da licencia para vivir desenfrenadamente. Eso es lo que nos abre la posibilidad de amar a Dios y amarlo con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, toda nuestra mente y nuestro corazón, como enseña el Evangelio, porque muchos pecados nos ha perdonado el Señor y debemos amarle, y ese amor podemos demostrar sirviéndole y cada día tomando la cruz de Cristo y seguirle a nuestro Salvador. Somos muy ingratos a veces, somos muy olvidadizos de que el Señor nos ha perdonado muchos pecados. Imaginen ese corazón de esa mujer
latiendo aceleradamente cuando escuchó esa frase: mujer, tus pecados te son perdonados. Aquella vida dolorosa, aquella vida que era una tortura, empezaba a quedar atrás, comenzaba una nueva vida, sus pecados fueron perdonados, ya no iba a estar encadenada a la oscuridad, ya no iba a estar encadenada a los vicios, iba a empezar una nueva vida por obra de Jesús. Jesús dijo: tus pecados te son perdonados. Primero, vemos allí a Jesús hablando con Marta y María. Una cosa es necesaria: comunión. Y ahora vemos aquí a Jesús en la casa de Simón. Dice: una cosa tengo que decirte, una lección que necesitamos aprender. ¿Qué nos enseñará Dios en esta mañana? El tercer paso es una cosa que hace falta. Observe esta tercera historia conmigo aquí en el Evangelio de Lucas también, pero en el capítulo 18. Ya lo hemos visto a Jesús en Betania, en casa de Marta y María. Ya lo hemos visto a Jesús en la casa de Simón el fariseo. Y ahora le vamos a ver en un acto público junto a un hombre que juntos lo vamos a descubrir. Aquí en el capítulo 18 de Lucas, verso 18. Observe cómo dice la palabra de Dios. Lucas, el capítulo 18, versículo 18. Dice la Biblia: un hombre principal le preguntó diciendo: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Amén. Los mandamientos, ¿sabes? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa, aún te falta una cosa, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven, sígueme. Amén. Y entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Esto está escrito en los evangelios sinópticos. Y dice: ¿y eso qué es? ¿Cómo se come ese asunto? Evangelios sinópticos. Tenemos 4 evangelios en la Biblia, 3 de ellos son sinópticos. Esa palabra extraña quiere decir que son vistos desde una misma óptica, son vistos desde un mismo punto. El evangelio de Mateo, el evangelio de Marcos y de Lucas nos permite ver desde el punto de vista del hombre, desde la tierra. El evangelio de Juan permite ver desde arriba, desde el cielo. Así que estos 3 evangelios le dan una mirada a esta historia. Dice Lucas aquí que este hombre era un principal, es decir, que era un líder religioso, una persona con autoridad espiritual. Pero cuando usted lee el Evangelio de Mateo en el capítulo 19 y en el versículo 20, dice que este hombre era un joven. Por eso generalmente los predicadores, cuando hablan de esta historia, hablan del joven rico, porque era joven y porque era rico. Y de eso se encarga decir Marcos, el capítulo 10 y el verso 22. Dicen que este hombre, joven, rico, tenía muchas posesiones, era un hombre adinerado, era un hombre acaudalado como sea. Marcos dice algo que Lucas no lo menciona. Marcos dice que este hombre vino y se puso de rodillas delante de Jesús. Y él le dijo: maestro bueno. Y Jesús le dice: ¿por qué me dices bueno? Solo hay uno bueno, y es Dios. Así que ese hombre ya estaba teniendo conciencia ante quién estaba delante de Dios. Le dice: maestro bueno, aquí está mi inquietud, aquí está mi preocupación, que es la inquietud de la gran mayoría de los habitantes de este mundo. Le dice Jesús: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Ahora, como el Señor conocía ya su historial, le dice: tú conoces los mandamientos. Y entonces le empieza ahí a enumerar. Dice: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Nosotros sabemos que los mandamientos son 10. Ahí están mencionados 5. Estos 5 mandamientos hablan de la relación del hombre con el hombre. No cometerás adulterio. Honrarás a tu padre y a tu madre.
dice aquí: no dirás falso testimonio. Pero faltan los otros 5 mandamientos que hablan de la relación del hombre con Dios. Dice: no te harás dioses debajo de la tierra, ni imágenes, ni nada. Los otros 5 mandamientos hablan de nuestra relación con Dios. Pero aquí están mencionados estos 5 nada más. Y este hombre alegremente dice: yo todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y claro, porque este hombre estaba dominado por la mundanalidad. No tenía lugar para Dios. Él trataba en su vida religiosa de llevarse bien y de cumplir estas clases de mandamientos, pero su alma estaba en problemas, su alma estaba vacía, su alma estaba sin salvación. Por eso el inquieto vino a preguntar: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y quizás esta sea la pregunta de alguien en esta mañana: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? En otras palabras, en la Biblia aparece esta expresión: ¿qué debo hacer para ser salvo? Cuando el carcelero de Filipos le preguntó de ese modo a Pablo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo el apóstol le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así que si Pablo estuviera aquí y él fuera el interrogado, si a Pablo le hubiesen preguntado: ¿qué haré para heredar la vida eterna?, le diría: cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Pero Jesús viene y comienza a indagar en la vida de este hombre, que él dijo que había guardado los mandamientos desde su juventud. Pero el Señor vio el vacío de su alma, la necesidad de su alma, y le dijo: espera un momento, una cosa te falta. Hay algo que no está bien en ti. Hay algo que no está bien en tu relación con Dios, porque tu corazón está gobernado por el materialismo. Ese es tu Dios, las riquezas. En otro pasaje del Evangelio, en el capítulo 6 de Mateo, Jesús dijo que no se puede servir a 2 señores: amarás a uno, aborrecerás al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Es uno o es el otro. Y este hombre tan religioso estaba mostrando la hilacha, como dirían los costureros. Estaba mostrando cuánto amaba el dinero, por lo tanto no había lugar para Dios en su vida. Y Jesús le dijo: una cosa te falta, una cosa te falta, una cosa te falta. Pon atención, porque esto es lo más importante. Dice: deslígate del materialismo. Deja de vivir para este mundo y empieza a vivir para Dios. ¿Quieres hacer algo bueno? ¿Quieres tener certeza de la vida eterna? ¿Quieres tener tesoros en el cielo, que es lo que realmente importa? Le dijo: anda, vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres. Y después ven y sígueme. Después que te despojes de tu Dios, de don dinero, entonces demuéstrame que quieres la vida eterna. Sígueme, porque solo el Señor puede dar la vida eterna. Y ahora este pasaje tiene mucho que ver con nosotros y en esta mañana, porque este pasaje nos invita a nosotros a enfocarnos en Dios. Este pasaje también nos demuestra que a nosotros hay algo que nos falta. Una cosa te falta, y estoy hablándole ahora a los salvos, le estoy hablando ahora a los que ya han creído en Jesucristo como el Salvador. El Señor nos dice: una cosa te falta. Hay algunos que tienen que creer en Jesús como el Salvador, y después de creer en Jesús tienen que bautizarse como muestra que van a ser seguidores de Jesús, y luego tiene que leer su Biblia, y luego tiene que orar a Dios, y luego tiene que venir a las reuniones en la casa de Dios. Una cosa te falta, una cosa te falta. ¿Cuál de estas nos falta a nosotros? Tenemos que testificar, tenemos que hablar de Cristo con otras personas. Una cosa te falta. ¿Cuál de estas nos falta a nosotros? Wow, este pasaje tiene que ver con nuestra vida en esta mañana. Pero volvamos a este hombre. Este hombre no conocía a Cristo. Así que la primera cosa que le faltaba era reconocer a Jesucristo como el Salvador. Eso es lo que la Biblia le llama el nuevo nacimiento. Eso es lo que la Biblia le llama que el que da ese paso de creer en Jesús es una nueva criatura. La Biblia dice que el que cree en Cristo hay un antes y un después. Dice: las cosas viejas pasaron. Desde que yo creo en Jesús como mi Salvador, las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Quizás hay alguien aquí en esta mañana que necesita comenzar una nueva vida. Quizás hay alguien aquí en esta mañana cargado de pecado. Quizás siente que su mente es torturada. Las cosas no andan bien en su vida. Y hoy puede dar el primer paso y el más importante: creer en Jesús como el Salvador y comenzar una nueva vida con Cristo. Lo hizo esa mujer, una mujer pecadora.
Le dijo: mujer, tus pecados te son perdonados. Hay alguien en esta mañana aquí que quizás necesita oír de Dios, no del predicador, de Dios, que Dios le diga: tus pecados te son perdonados. Y toda esa vieja vida en el instante queda sepultada y comenzamos una nueva vida con Cristo. Esta es la obra maravillosa que hace el Evangelio. Dijo Jesús a Marta y a María: una cosa es necesaria, comunión con Dios. Dijo Jesús a Simón: una cosa tengo que decirte, debes aprender sobre el perdón y debes aprender sobre la misericordia. Le dice Jesús a este joven rico, líder religioso: una cosa te hace falta. ¿Qué es lo que nos falta? ¿Qué es la cosa que nos falta a nosotros? Este hombre es diferente a aquel etíope que prediqué hace 2 domingos aquí. ¿Recuerdan aquel hombre que venía de Jerusalén, salió en aquel carro por el desierto? El Espíritu Santo le habló al evangelista Felipe y le dijo: acércate a ese carro. Lo encontró a aquel hombre que era un administrador de los tesoros de la reina de Candace. Ese hombre, hermano, era como el ministro de Economía de la nación. Iba leyendo al profeta Isaías en el desierto y a Felipe le preguntó: ¿entiendes lo que lees? Y él dice: ¿cómo? Si alguien no me explicara. Y comenzó de aquella escritura y le predicó el evangelio de Jesucristo. Aquel hombre eunuco creyó en Jesús y allá vieron un poco de agua y el eunuco le dijo al predicador: allí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ya me convertí a Cristo, ahora voy por el segundo paso, el bautismo. Y allí nomás descendieron al agua, dice la Biblia, y el eunuco fue bautizado. Y escuche esto, dice ahí Hechos capítulo 8 en la parte final: y el eunuco siguió gozoso su camino. Siguió gozoso su camino. Toda persona que se encuentre con Cristo inevitablemente tendrá gozo en su camino. Habrá gozo en su camino. Es el gozo de la presencia de Jesús, nuestro Salvador. Es el gozo de la presencia de Dios en nuestra vida. Aquel hombre eunuco regresó a su país, regresó a su gente, después de haber recorrido gozoso el camino, porque ahora tenía a Cristo en su vida como el Salvador. Mi pregunta es: ¿cómo va a regresar usted a su casa hoy? ¿Cómo va a regresar a su casa hoy? Va a regresar agradeciéndole a Dios que aprendió que una cosa es necesaria, es la comunión, que tiene que escaparse de las garras, de las preocupaciones que lo atormentan cada día y dedicarse tiempo a Dios, estar a los pies de Jesús y oír su palabra. ¿Qué le dirá a usted hoy al regresar a su casa? Le dirá a su gente hoy: aprendimos una lección. El Señor nos dijo: una cosa te diré, aprende perdón y misericordia. ¿Qué le dirá hoy usted a su gente? ¿Va a volver a su casa con Jesús como el Salvador? ¿O va a ser como este hombre? Mire cómo termina la historia acá. Lucas capítulo 18, versículo 22. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Le dice Jesús en el verso 22: dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. No puedes servir a Dios si tienes tu mente en las riquezas. No puedes servir a Dios si tu corazón está enredado con las cosas materiales de este mundo. No puedes estar bien con Dios si las cosas de este mundo te tienen confundido y aturdido y sos como un esclavo en este mundo. Deja este mundo, deja el materialismo y entonces ven y sígueme y empieza a andar en serio en el camino del Señor. Amén. Y esta mañana hay muchos que tienen que ponerse en serio en el camino del Señor, ¿eh? Hay muchos que tienen que ponerse en serio en el camino del Señor. Y ahora ese hombre se alejó triste. ¿Sabe qué nos dice eso? Perdió la oportunidad. Perdió la oportunidad de seguir a Jesús. ¿Y cuántas veces nosotros perdimos la oportunidad? ¿Cuántas veces Dios nos habló a través de su palabra? ¿Cuántas veces, quizás un sábado o un domingo en este lugar, Dios estaba hablándonos, nos sentíamos entre la espada y la pared, pero nos escapamos al final de la reunión sin obedecer a Dios? ¿Cuántas veces Dios nos habló
¿Cuántas veces Dios nos llamó por nuestro propio nombre? ¿Cuántas veces Dios nos habló con claridad al oído y nos dijo, esto espero que tú hagas en la obra, esto espero que tú hagas en mi camino, esto quiero que hagas para glorificar mi nombre? Y nos fuimos sin obedecer al Señor. Regresamos tristes, sin aprender, sin crecer, sin comprometernos con Dios. Este joven perdió la oportunidad. Yo espero que usted no la pierda, que esté decidido a seguir a Jesús. Déjeme recordarle otra historia, o la podemos leer porque estamos aquí en una página nada más, capítulo 19, mire. El capítulo 19, esto no era parte del mensaje, pero eso nos va a ayudar también. Mire cómo inicia el capítulo 19, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante de él se subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y entonces él descendió a prisa y le recibió, ¿cómo dice la Biblia? Gozoso. Aquel joven rico del capítulo 18 se alejó triste del Señor. El Señor lo desafió. El Señor le movió los cimientos de su mundo. Como cuántas veces, hermanos, la prédica nos sacudieron los cimientos de nuestra vida. Nos sentimos temblorosos aquí adentro. Dios me llama a cambiar. Dios me llama a ser un mejor cristiano. Dios me llama a ser un verdadero. Y nos quedamos en el sacudón y no aprovechamos la oportunidad. El rico se fue triste en el capítulo 18, pero este rico que fue llamado por Jesús bajó gozoso del árbol. Era un petizo. ¿Cuántos se burlarían de la estatura de él? En sus días de colegio, ¿cuántos se burlarían? Petizo, enano, vaya a saber cuántas burlas groseras le hacían. Ni siquiera podía ver a Jesús, ni dando saltitos, se tuvo que trepar al árbol, pero dice, esta es mi oportunidad. Y este hombre ahora le demostraré, era un gran pecador, era un ladrón, era un sinvergüenza este hombre llamado Zaqueo. Y era rico, dice la Biblia, porque hay muchos ricos sinvergüenzas. Hay muchos ricos estafadores, muchos ricos ladrones. Lo era este hombre llamado Zaqueo. Observe cómo dice la Biblia, por favor. Dice aquí la palabra de Dios, capítulo 19, versículo 7. Ahí se bajó del árbol y lo recibió a Jesús gozoso. Versículo 7, ahora, al ver esto todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador, como aquella mujer, pecadora. Este era un hombre pecador. Veamos su historial, verso 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes le doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo en el capítulo 18 al joven: vende todo lo que tiene, dado a los pobres. No lo hizo y se fue triste de la presencia del Señor. Pero este rico sinvergüenza llamado Zaqueo estaba gozoso que Jesús pensó en él y le dice: si a alguien he defraudado, se lo devuelvo cuadruplicado. Le doy todo, 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 todo. Yo quiero hacer las cosas bien. Encontré a Cristo, dice, quiero hacer las cosas bien. La Biblia dice que este hombre, Zaqueo, era un cobrador de impuestos. La palabra que usa la Biblia es publicano. Esa palabra publicano se refiere a un traidor a la patria. Era un judío vendido a los romanos. Se vendió a los romanos y le cobraba impuestos a los otros judíos. Y la costumbre que ellos tenían, y lo era la de él, era de que si tenía que cobrar un impuesto de 1 peso, le cobraban de 2 y uno iba para su bolsillo.
Por eso era un estafador. Por eso al ver a Jesús dice, quiero comenzar una vida nueva. No quiero ser más ya un ladronzuelo. Dice, Señor, si a alguien defraudé, yo se lo devuelvo cuadruplicado. Quiero dejar esa vida. No quiero ser más un estafador. No quiero ser más un delincuente público. Quiero empezar una vida nueva conmigo. Mientras el coro de murmuradores decían, si este hombre supiera qué clase de persona es, qué clase de pecador, no entraría en su casa. Los verdugos están por todos lados. Están por todos lados. Ese no va a cambiar porque es borracho, aquel no va a cambiar porque es drogadicto, aquel no va a cambiar porque estuvo en la cárcel, esta mujer no va a cambiar porque anduvo en mala vida, aquel no va a cambiar porque andaba borracho en los mostradores. Los verdugos están por todos lados, pero Dios los ama a todos. Y Dios quiere salvar a todos. Por eso nos ha dado su Hijo Jesucristo. Dice la Biblia, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel, ¿quién es? El borracho, el drogadicto, el delincuente, la mujer de la amada vida. Todo aquel que en Él cree no se pierde, dice la Biblia, mas tiene vida eterna. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Porque en esa lista de pecadores estuvimos nosotros y Cristo nos perdonó y Cristo nos salvó y nos dio una vida nueva, y aprovechemos esta vida nueva. Hoy el hermano Ramiro leyó en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, versículo 8, dice, todo aquel que le conoce debe andar como Él anduvo. Todo aquel que le conoce debe andar como Él anduvo. Tenemos que andar como anduvo Jesús, no coqueteando con el pecado, no volviendo a los vicios. Tenemos que tener una vida nueva, ser buenos cristianos. Aquí está Zaqueo. Dice, si a alguien he defraudado, se lo devuelvo por cuadruplicado. Mire cómo termina la historia. Dice el versículo 9, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y así es. La mayoría de nosotros, quizás todos aquí hoy, podemos dar testimonio que estábamos perdidos, sumergidos en el pecado, hastiados del pecado. Sentíamos ya asco de tanto pecado en nuestra vida. Pero vino Jesús y nos salvó. Él vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido. Y si usted todavía no forma parte del redil de Cristo, si todavía Cristo no es el Salvador y no es el pastor de su alma, hoy es el momento de encontrarse con Él y que sus pecados sean perdonados, porque Jesús, el Hijo del Hombre, vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido. Marta y María, una cosa es necesaria: comunión con Dios. Simón, el fariseo, una cosa tengo que decirte, una lección tienes que aprender, perdón y misericordia. Al joven rico, una cosa te hace falta. Y por último, vamos a mirar a Pablo. ¿Y qué es la cosa? Una cosa que él nos va a enseñar. Terminamos ahí en Filipenses, el capítulo 3. La carta que el apóstol Pablo escribió a los filipenses en el capítulo 3. Y ponemos nuestra mirada en el versículo 13. Nuestra mirada allí en el versículo 13. Pablo va a enseñar algo que es importante para nuestra vida hoy. Él va a decir aquí, una cosa hago. No debemos que andar haciendo 1000 cosas. Él nos va a enseñar cómo hacer una cosa. Observe cómo dice la Biblia, Filipenses 3, verso 13. Dice Pablo, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol en su contexto? Dice, hermano, yo no lo he logrado todo. Él ha sido de los mejores predicadores de la historia. Pero él no está diciendo, yo soy un gran predicador, soy un fiel predicador. Dice, no estoy conforme con mi estilo de predicar. No lo he logrado todo. Puedo ser mejor, puedo dar más, puedo rendir más al Señor. En el púlpito, predicando en las calles, puedo hacer mejores cosas. No lo logré todo, me falta todavía, dice él.
Él podría decir, ya dejé mi vida de perseguidor de la iglesia, ahora soy salvo, ahora soy santo, pero puedo ser más santo todavía, no lo he logrado todo, puedo mejorar mi vida espiritual, puedo mejorar mi comunión con Dios, no lo logré todo, no estoy conforme con todos mis logros, puedo hacer más cosas para Dios, se está diciendo. Y ahora nos da la lección a nosotros. Él dice, una cosa hago. Ahí en las calles, en el mundo, dice, aquel que mucho abarca, poco aprieta. Pero Pablo dice, una cosa hago. Dice, hermano, ustedes y yo tenemos que enfocarnos en una cosa. La primera cosa es lo que dice la Biblia, vivir con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ese debe ser nuestro estilo de vida. No somos seguidores de hombre, no somos seguidores de una religión, no somos seguidores de caudillos ni de líderes, somos seguidores de Cristo. Vivimos con los ojos puestos en Jesús. Él es el autor y Él es el consumador de la fe. Con Él se inicia la fe y con Él terminaremos en fe en la eternidad. Y ahora Pablo dice, una cosa hago. Y ahora apunta a nuestro corazón y a nuestra vida de servicio. Y dice, si quieres servir a Dios, si quieres tener progreso en tu vida espiritual, si quieres avanzar en tu relación con Dios, tendrás que olvidar lo que queda atrás y tendrás que extenderte a lo que está delante. Pues, ¿qué significa eso? Es que todos los que estamos aquí tenemos un pasado inmediato y un pasado lejano. Cuando miramos nuestro pasado, quizás es un pasado doloroso. Hace algunos días recordaba aquí con algunos hermanos, ya pasé los 60 años, ya todos saben eso, pero todavía arrastro cosas de la niñez, en aquella pobreza en la cual vivíamos en unas casitas de lata y de madera y de piso de tierra, en aquello que ignorábamos lo que era el gas, solamente sabíamos que se cocinaba con leña. No teníamos idea de lo que era una televisión. Y en aquellos días eran en blanco y negro. Y aquellas cosas de no comer a veces todos los días fueron marcando la vida, pero la vida cambió, crecimos. Las cosas no fueron bien por la gracia de Dios. Y ya podíamos comer todos los días. Y bueno, y ya ve cómo he comido yo, ¿no? Ya recuperé bastante. Las necesidades de mi niñez quedaron atrás. Ahora ya estoy bien. ¿Sabe qué, hermano? Hay veces iba a un restaurante a comer. Y ahora la vida cambió y tenía el dinero y podía decir, deme una milanesa con 2 huevos fritos y papas fritas. Qué vicioso, ¿no? Si a ustedes también les gusta eso. Podía ir y decir, deme esa gaseosa de tal marca. Nunca fui cercano al alcohol. Siempre estuve como enemigo al alcohol. Podía ir a un lugar y decir, me da una pizza con mozzarella o con tomate o con lo que fuera. Ahora podía elegir. Y a veces digo, de aquel lugar Dios me sacó y me llevó a comer a Hollywood, a los restaurantes donde iban los artistas más famosos. Pues mire lo que es la vida. Pero este es el tema, todos nosotros tenemos un pasado. Y ese pasado a veces doloroso. Algunos quizás nació en un hogar o se crió en un hogar con un padre borracho y vio cómo la golpeaba a su madre. Algunos quizás se crió en un hogar donde un hermano era delincuente. Quizás una hermana que ejerció la prostitución. Todos hemos crecido, todos tenemos una historia y a veces nuestra historia es dolorosa, a veces nuestra historia es vergonzosa, a veces nuestra historia pasada es escandalosa. Todos nosotros fuimos marcados y lastimados a través de la historia. Y el apóstol Pablo dice, si tienes un pasado tortuoso, si tienes un pasado que realmente te ha lastimado, dice, una cosa debes hacer, olvida lo que quede atrás. Olvida lo que quede atrás. Porque por más que te quejes y te lamentes y recuerdes con dolor el pasado no se corrige. Sucedió así, las cosas quedaron así. ¿Para qué te vas a lamentar en el campo? Dice, no debes llorar sobre la leche derramada. Deja tu pasado, sepulta tu pasado. Una cosa hace. Olvídate lo que quedó atrás. Olvídate. ¿A cuántos el diablo viene y le dice, ahí estás en la iglesia,
Pero yo te vi en el mostrador de aquella cantina con otros secuaces borrachos. Mirá, ahí estás sonriendo, disfrutando de la predicación de la Biblia. Te veo cantar himnos, dice el diablo, pero yo conozco tu pasado. Pero Pablo dice, yo me tengo que olvidar lo que queda atrás, porque lo importante está por delante. Lo importante está en el futuro. Y el futuro está todo por conquistar. Ese es nuestro desafío, hermano. Ese es nuestro desafío. Pero no podemos tener un futuro de victoria si estamos encadenados al pasado. Entonces tengo que agarrar el pasado y hacer un paquetito y un pozo y sepultarlo a mi pasado, sepultarlo a suficiente profundidad que no vuelva a aparecer en mi vida, porque quiero vivir una vida nueva, quiero ir hacia adelante. Dice Pablo, prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuántos de ustedes se han sentido en la vida como empantanados, hundiéndose como en arena movedizas, porque hay un pasado que lo lastima? Y ahora Pablo dice, sepulta tu pasado, olvida tu pasado, porque Dios quiere que te enfoques en lo que está adelante. No importa lo que la gente diga, no importa lo que la gente recuerde malo de tu vida, olvídate de todo eso, porque Dios ya te perdonó, Dios ya limpió tu pecado con la sangre preciosa de Jesucristo. Enfócate adelante. Dice Pablo en el verso 14, prosigo a la meta, prosigo a la meta, prosigo a la meta. No estoy estancado, estoy avanzando, estoy creciendo, voy a paso firme en la fe. Tengo la cruz de Cristo en mi mano, estoy siguiendo al Señor, prosigo a la meta, prosigo a la meta. ¡Wow! Una cosa solamente. Esto no es para que usted salga de este lugar y diga, qué exigente que es Dios, cuántas cosas tengo que cambiar, cuántas cosas. Dice Dios, no, una sola cosa, una cosa nada más. Una cosa. Olvide lo que queda atrás. Y ahora ya libre, con Cristo, extiéndase a lo que está delante. Hermano, esto es hora de avanzar. Es hora de demostrar que estamos creciendo en el Señor. Es hora de demostrar que estamos, hermano, aprendiendo del Señor. Y es hora de demostrar que somos imitadores del Señor. Que somos pequeño Cristo, que estamos imitando al Señor, lo estamos haciendo lo mejor posible. No es fácil, tenemos nuestra lucha, tenemos duras batallas, pero con la ayuda del Señor estamos yendo adelante. El diablo quiere estancarnos, el diablo quiere frenarnos, pero el Señor nos ayuda y vamos adelante hacia la victoria. Una cosa, ¿qué es la cosa que Dios le habló a usted, a su vida en esta mañana? Alguno quizás le dijo, aquel y aquel otro pecado tienes que dejar, esas cosas tienes que dejar. A otros quizás el Señor le habló esta mañana y le dice, esto, aquello y aquello otro, eso tiene que empezar a hacer. Y a otros quizás en esta mañana le dice, una cosa tienes que hacer, debes dar el primer paso y creer en Jesucristo como tu Salvador. Él murió en la cruz para mostrar cuánto nos amas. Él murió en esa cruz y derramó su sangre preciosa, de la cual la Biblia dice que tiene la virtud de limpiar y de quitar todo el pecado de nuestra vida. Él murió allí en esa cruz con sus brazos abiertos, extendidos, invitando a ti, pecador, que vengas hacia Él, porque Jesús quiere ser su Salvador en esta mañana. Él quiere salvarle en esta mañana. Dijo el joven, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice en esta mañana, cree en Jesús y Él dará la vida eterna. Todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Quizás esta tenga que ser la decisión urgente que debe tomar en esta mañana, creer en Cristo y tener una eternidad segura junto a Él. Una cosa es necesaria, comunión. Una cosa te diré, debes aprender perdón y misericordia. Una cosa te hace falta, dejar todo el materialismo y seguir a Jesús. Una cosa debes hacer, olvidar tu pasado y extenderte a lo que está delante, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Todos de pie, por favor. Vamos a hablar con el Señor en esta mañana. Si puede ponerse de pie, por favor. Y vamos a hablar con Dios en esta mañana. No sé de qué modo le habló Dios a su vida. No sé cuál es su problema, su lucha. No sé cuáles son las decisiones que usted necesita tomar. Pero lo que sí sé que este es el momento para arreglar cosas con Dios.
Este es el momento para tomar decisiones importantes con Dios. Si usted no conoce a Cristo, debe aprovechar esa oportunidad y creer en Jesús como el Salvador de su vida, y Él le dará la salvación que es eterna. Si usted ha estado flaqueando en su vida cristiana, no ha sido constante, no ha sido fiel con el Señor, esta es la oportunidad de hablar con Dios y decir: Dios, quiero andar a paso firme en la fe, quiero ponerme en serio en tu camino, no quiero jugar a la iglesia, no quiero jugar al cristianismo, quiero ponerme bien en esta mañana contigo. Quizás en esta mañana hay cosas para arreglar en el hogar, quizás hay cosas para arreglar en el trabajo, quizás hay cosas en nuestro testimonio que han sido manchadas por nuestra imprudencia o por una actividad pecaminosa. Hoy es la oportunidad delante de Dios de hacer una cosa. Salir de este lugar estando bien con Dios. Salir de este lugar con Jesucristo como el Salvador, o salir de este lugar con Jesucristo como mi Señor, para rendirme a Él como esa mujer a sus pies. Derramó lágrimas, enjugó los pies con su cabello y derramó un perfume en los pies de Jesús. Y quizás hoy a los pies de Jesús podemos tomar la decisión más importante, la decisión más impactante para nuestra vida. Vamos a hablar con Él. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, por tu palabra. Y te damos gracias por cada alma que ha llegado aquí a este lugar, porque sin duda hay algo que tú querías que ellos escucharan en esta mañana. Y gracias por esta palabra, porque también tocó mi vida, porque esta palabra también me puso en aprietos, porque esta palabra también me empuja a tomar una decisión delante de ti en esta mañana. Bendice tu palabra, Dios. Tú conoces cada necesidad, tú conoces cada lucha, cada problema. Quizás un verdadero drama venimos cargando en la espalda en esta mañana. Obra con tu poder, Dios. Obra conforme a tu gran misericordia. Y ayúdanos sobre todas las cosas a hacer una cosa importante delante de ti. Bendice tu palabra, Dios. Sigue obrando entre nosotros. Oramos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Hermano Josué va a venir aquí ahora para guiarnos.